Capítulo 61. Pensando en ello, Eldar no pudo pensar en una razón por la que habían estado manteniendo su alianza con Zumbón. Tal vez porque confía en que ganará en el futuro. Eldar no podía entender exactamente cómo se sentían. Sin embargo, estar con Zumbón no era lo peor y siempre podían reflexionar sobre su propio razonamiento más tarde. Había algo más que necesitaban considerar en este momento. Pero, dijo Eldar. ¿Qué? ¿Qué pasa?, respondió Sang-won. No creo que la situación cambie mucho solo porque les dije que ibas a lanzar un ataque preventivo como me pediste. ¿Por qué piensas eso? Eldar se sentía tímido cada vez que Zumbón le respondía bruscamente, pero se estaban acostumbrando. De hecho, en realidad no se molestaron ahora. Eldar se aclaró la garganta y dijo, Desde mi estrecha perspectiva, nuestros oponentes probablemente retirarán un poco a sus tropas en preparación para un ataque preventivo. Sin embargo, ¿no es su plan apuntar a la tribu Renard en lugar de a los sátiros? Así es. Pero en ese caso, ¿no sería un problema si la tropa Renard se retira y la tropa sátir se apresura a atacar a automatización cuando no tiene protección? Y luego, si la tropa de Renard se da la vuelta y ataca a los hombres lagarto, eventualmente habría dos frentes de batalla. Zumbón suspiró y Eldar quedó desconcertado. Nebula, ¿no es esto teóricamente correcto? No, tú estás equivocado. Lo siento, pero ¿qué parte? Zumbón respondió, los sátiros retrocederían unos días de viaje y yo atacaría a la tropa de Renard unos días antes. Así que ganaría. ¿Lo harías? Me estás ayudando, ¿verdad? ¿A mí? Eldar preguntó con asombro. Eldar no había engañado a Krampus y Lande acerca de que los elfos no tenían ningún ejército. Más bien, los había engañado cuando dijo que proporcionaría a la tropa de Renard una parte de los pocos recursos que le quedaban. ¿Eso también es parte de la estrategia de Nebula? Zumbón continuó diciendo, bueno, incluso si no me ayudas, creo que hay más posibilidades de que gane. De todos modos, lo sabrás una vez que se vuelva a dibujar el frente de batalla. Zumbón sacó un mapa y marcó dónde estaban las tropas. Eldar asintió al darse cuenta. Oh. Asterisco asterisco asterisco. Marchando por el desierto había criaturas con pelaje marrón claro esponjoso y puntas negras en las orejas y la cola. Eran los Renard. La caballería de Renard cabalgaba sobre grandes comadrejas, y detrás de ellos iba la infantería, seguida por carros tirados por grandes comadrejas en la retaguardia. Tuvieron que detenerse cuando Ati, el rey Renard en medio del ejército, se enojó por una mala noticia. Ati se bajó de una comadreja grande y preguntó, ¿los soldados tienen dolor de estómago? Sí. El comandante Renard de 100 hombres que informaba la noticia bajó la cabeza. La comida debe haberse echado a perder. ¿No estabas a cargo de los suministros? Eso es correcto. Entonces también habrías sabido que serías castigado al informar esto. Ati sacó su cuchillo, pero de repente fue detenido por el comandante de 1000 hombres, Yubei. Rey Ati, por favor espera un momento. ¿Qué es? Yubei fue el guerrero más competente y valiente entre los Renard. Por lo tanto, se convirtió en el líder de 100 soldados más rápido que nadie. Luego siguió los pasos de Ati para convertirse en el líder de 1000 soldados que comandaba todo el ejército. Ati confiaba en Yubei. Yubei dijo, ayer no hubo ningún problema con la comida. ¿No es así? Sí. Eso es seguro. Y esta mañana, los soldados comieron la comida que no trajimos. Sí. Ati se dio cuenta de cuál era el problema. Elfos. ¿Estás diciendo que hay un problema con los suministros que recibimos de los elfos? Yubei asintió y dijo, eso es lo que pienso. ¿No es así, intendente? Sí. Eso es correcto. Todos los soldados que informaron que estaban enfermos habían cocinado y comido alimentos proporcionados por los elfos, al menos. Ati sacudió la cabeza con incredulidad. Pero ayer revisé los suministros yo mismo. Entonces no hubo problema, ¿verdad? ¿No hiciste también la inspección conmigo? No se estropeó nada. Sí. Eso significa.
Yubei dijo, es probable que los elfos nos hayan dado suministros con problemas a propósito. Por fuera no parecen estropeados sino frescos, cuando en realidad los elfos los han envenenado. Ati comprobó lo que habían comido los soldados enfermos, y era tal como había dicho Yubei. Zumbón había usado Small Area Insects para propagar enfermedades. Había descubierto una enfermedad transmitida por los alimentos y el agua que no se notaba fácilmente a simple vista, por lo que no habría señales de advertencia en cuanto a apariencia y olor. Sin embargo, dado que la enfermedad era una bacteria débil sin signos perceptibles, solo causaría dolores de estómago o diarrea durante unos días una vez consumida. Aún así, Zumbón pensó que eso era lo suficientemente bueno. En primer lugar, se había mostrado reacio a usar una enfermedad más fuerte, ya que no sería controlable. Cuando Ati descubrió que habían sido traicionados, movió sus orejas triangulares y sacudió su larga barba con ira. Maldita sí. El hecho de que los elfos nos hayan engañado significa. Hay una gran posibilidad de que la información que nos dieron los elfos también sea incorrecta. Los elfos que entregaron los suministros les habían dicho que los hombres lagartos se estaban preparando en automatización para atacar el territorio de los sátiros, y que no debían dejar que la caballería se cansara demasiado al explorar. Ati les creyó y redujo a la mitad el tamaño del grupo de exploración. Ati murmuró como si quisiera negar que habían sido traicionados, pero la información que nos dijeron los elfos es la misma que la revelación del dios de la fruición. Yubei asintió. Una persona normal ya habría entrado en pánico, y con su juicio nublado, en lugar de concluir que los elfos los habían traicionado, habrían pensado que los elfos que les dieron los suministros tampoco sabían que había un problema. Sin embargo, Yubei tenía una habilidad única, desconfianza. Normalmente se consideraba un demérito entre los jugadores, pero Lande había elevado a alguien con la habilidad de Yubei a una de las posiciones más altas entre los Renard. Había una razón para esto. ¿Qué pasa si Dios estaba equivocado? ¡Qué irrespetuoso! Rey Ati, no descartes mis palabras así. Hay pruebas claras. Es cierto que los elfos nos han traicionado, y dado que son elfos que normalmente trabajan con los hombres lagarto, probablemente estaban tratando de tendernos una trampa. Deberíamos duplicar la escala y la frecuencia de nuestro esfuerzo de exploración. Ati no pensó por mucho tiempo. Yubei no era fiel, pero él era leal. E incluso en opinión de Ati, el punto de Yubei parecía razonable. Está bien. Comandante de 1000 hombres, hagamos lo que dijo. Yubei asintió y se acercó al comandante de reconocimiento. Tuvo que volver inmediatamente con Ati después de escuchar la información que el grupo de exploración había traído. Hemos visto al ejército de hombres lagarto. ¿Cuántos de ellos hay? Dijeron que había alrededor de 1500 hombres lagarto. La distancia entre los hombres lagarto y los Renard era equivalente a medio día de marcha. Era una distancia que la caballería enemiga no tardaría en lanzar un ataque. Ati había sido informado varias veces sobre las habilidades de combate de Black Scale. Juzgó que había algo de exageración en los detalles, pero estaba seguro de que los hombres lagarto eran fuertes. Si luchamos contra tantos de ellos, definitivamente perderemos. Renards habría estado en desventaja incluso si tuvieran la misma cantidad de soldados debido a su físico. Para empeorar las cosas, también eran escasos en número. La razón por la que Ati había decidido atacar a Black Skull fue porque tenía en cuenta que los sátiros lucharían al mismo tiempo y porque creía que no había ninguna razón para que los Renard se encontraran con la fuerza principal de los hombres lagarto después de recibir una revelación divina de Dios. Aunque Dios dijo que nos iban a ayudar, no podemos luchar contra la fuerza principal del enemigo. Además, 200 soldados de Renard sufrían dolores de estómago. ¿Eso nos deja con 900 soldados que pueden luchar apropiadamente entonces? Fue una suerte que ninguno de los miembros de la gran caballería Whistle se hubiera enfermado, pero perderían incluso en las circunstancias actuales. Y los sátiros aún no habrían sabido que fueron traicionados. Ati finalmente dijo, regresemos. Yubei, el comandante de 1000 hombres, asintió. Esa es la elección correcta. Envía un chico de los recados al rey de los sátiros, Pav. Diles que nos hemos encontrado con la fuerza principal de los hombres lagarto y que nos retiramos. Bueno.
Vamos a retroceder lo más posible mientras los sátiros atacan a automatización. Afortunadamente, no había pasado mucho tiempo desde que el ejército de Renard entró en el desierto. Un día entero de marcha los llevaría de regreso a las montañas y los bosques, lo que les permitiría utilizar su pequeña estructura en la guerra de guerrillas. Aunque no tan fuertes como se rumoreaba que eran los arcos de cuerno de los hombres lagarto, se sabía que los arcos de los Renard eran bastante fuertes con un largo alcance, y tenían más arqueros que cualquier otro país. A partir de ahí tendríamos una oportunidad. Si ganamos tiempo, automatización caerá debido al ataque de los sátiros, y si Pab continúa avanzando más profundamente en automatización y conquistando la ciudad propiamente dicha, los hombres lagarto tendrán que rendirse ya que no podrán obtener suministros. Esa sería su oportunidad de contraatacar. Al menos eso había pensado Ati. Habría tenido razón si un gigante de una mantis no hubiera aparecido una vez que el ejército de Renard se dio la vuelta. Asterisco. El dios de los Renards, Londa the Fruition God, gritó. ¿Qué es eso? Asterisco. Una figura gigantesca de 20 metros de altura se elevó desde detrás de una colina baja. Era azul, estaba erguido con sus gruesas patas y tenía enormes patas delanteras. Detrás de las patas delanteras había brazos grotescamente unidos que sostenían sus hombros. Fue creación de Zumbón, Esratis. ¿Una diferencia de 3 horas? Pensó Sang-won. No está nada lejos si gano algo de tiempo con mi creación. Esratis se dirigió hacia el ejército de Renard. ¿Cómo te atreves a poner un pie en el territorio del fiel? Entonces Ati, el rey Renard, gritó, todos los soldados, huyan lo más rápido que puedan. Abandonad los carromatos. La muerte es el castigo justo por tu pecado. Esratis golpeó el suelo desde muy lejos. Piedras del tamaño de las cabezas de los Renard los golpearon. 10 fueron muertos o heridos de un solo golpe. Yubei luego dijo después de desplegar a sus soldados, Rey Ati. La próxima batalla será inmanejable si abandonamos los carros. Debemos luchar contra ese monstruo. Yubei, eres competente, pero tu problema es que tienes poca fe en Dios. ¿Qué? Ese no es cualquier monstruo. Definitivamente es el guardián de los malvados hombres lagarto. Oh. Nosotros también tenemos un guardián, dijo Ati. En ese momento, una rata marrón de 17 metros de altura cargó hacia Esratis. Los Renard vitorearon cuando apareció su guardián, pero también comenzaron a huir de la pelea. Asterisco. Lande apretó los dientes. La creación de Lande, Niji, parecía una rata marrón. Se quedó muy corto en comparación con Esratis, lo cual fue desafortunado ya que Lande no pudo cumplir con las expectativas de los Renard que creían en ella. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Nebula usó toda la esencia de demonios y abominaciones que mató? ¿Y la fuerza sobrehumana se agrega como una característica? Eso es una locura. Lande había pensado que las cosas iban bien hasta ahora. Y afortunadamente, Krampus, con quien había formado una alianza, era un buen jugador con habilidades decentes. No creo que sea lo suficientemente hábil para ganar el juego. Pero ella todavía pensaba que al menos sería uno de los jugadores en llegar al final entre los del tercer continente. Una vez que llegaron a ese punto, Lande planeó aliarse con un jugador con mejores habilidades, pero hasta entonces pensó que no estaría mal quedarse con Krampus. Él tiene una mejor personalidad que el dúo sombrío y ese tipo malhumorado llamado Sabiduría. Y Lande juzgó que la decisión de Krampus fue bastante estricta. Todo estaba cayendo en su lugar hasta que tuvo que enfrentarse a la nebulosa parecida a un monstruo. Espera, si nos escapamos así y esa creación aparece de nuevo después de matar a Niji, todo esto sería en vano. Además, perder a Niji sería muy molesto para Lande. No había invertido tanto en Niji como Zumbón en Esratis, pero Niji seguía siendo una creación en la que invirtió Essence. Si Niji moría, su nivel bajaría. Bueno. Pensemos al revés. Si uso el control divino ahora y Niji mata a Esratis, eso dañaría a Nebula. El resto de los hombres lagarto tardaría 3 horas en llegar a los Renard. Y 30 minutos si solo llegaba la caballería enemiga.
Si uso el control divino en Yubei y peleo, podré derrotar a Esratis en 30 minutos. Esratis estaba en el nivel 11, y su nivel de divinidad era 4. Niji estaba en el nivel 7 y su nivel de divinidad era 3. Sin embargo, el nivel de divinidad de Lande estaba en 9. Son 4 contra 12, una diferencia abrumadora incluso si los niveles básicos de habilidad de Esratis se incluyeron en el cálculo. Todo estaría bien si mataran a Esratis antes de que llegaran los demás. Lande usó control divino en Yubei. Asterisco asterisco asterisco. Ati, el rey de los Renard, vio que los ojos de Yubei se volvían verdes. Fruto Dios. Lucharé contra ese monstruo. Retirar el ejército. Haré lo que quieras. Ati hizo una reverencia y se llevó al ejército. Lande igual a Yubei se dio la vuelta y saltó, cargando hacia Esratis. Entonces dijo Niji. Maestro. No necesitas ayudarme. Callarse la boca. No puedo perderte. Maestro. Niji miró a Lande igual a Yubei por un momento y volvió a cargar contra Esratis. Esratis estaba a punto de clavar una espada en la espalda de Niji, pero de repente dio un paso atrás después de ver a Lande igual a Yubei cargar hacia él. Veo que eres una creación bastante tranquila. Supongo que tu Dios no te valora tanto. Eso no importa. Oh, vaya. Solo cumplo las misiones que me asignan. Lande igual a Yubei se sorprendió por la apariencia más bien apagada de Esratis. Por lo general, las preferencias individuales se reflejarían en las creaciones que hicieron, pero Nebula incorporó características con ventajas estratégicas. Veo que merece la pena conocerlo. Parecía algo bueno. La fuerza principal del enemigo, al menos su caballería, tardaría 30 minutos en llegar. Todo estará bien si terminamos esta batalla antes de eso. Lande igual a Yubei corrió hacia el puente mientras Esratis luchaba contra Niji. Esratis pisoteó a Lande igual a Yubei, pero incluso Esratis estaba indefenso frente al poder de un dios. Lande igual a Yubei agarró y levantó el pie que la pisaba antes de tirar de él. Maldita sea. Cuando la pierna de Esratis se partió, Lande igual a Yubei continuó cargando y tirando hasta que la pierna se arrancó con un crujido. A pesar del dolor, Esratis conectó un gancho superior en la barbilla de Niji. Maldito insecto. Criatura insignificante, ¿no deberías pensar en el dolor que pasas por Dios, como una bendición? ¿Estás loco? Disgustada por Esratis, Lande igual a Yubei sacó su cuchillo. Iba a tallar los ojos de esa repugnante mantis. Lande había pensado que esto tomaría menos de 30 minutos. Pero había algo que Lande no había incluido en su cálculo. ¿Y si la Crack hubiera venido solo en lugar de toda la caballería? ¿Qué pasaría si corriera allí en lugar de montar su monstruosa cocatriz? ¿Y si Zumbon hubiera usado el control divino para entrar en el cuerpo de la Crack? Llegaré allí primero, dijo la Crack igual a Zumbon. Zumbon, cuyo nivel de divinidad era 12, había usado el control divino para entrar en el cuerpo de la Crack, y la Crack se bajó del pájaro monstruoso y comenzó a correr. Tenía una fuerza abrumadora que le permitía saltar decenas de metros hacia adelante con un solo paso. Con un paso voló sobre la colina baja, y con el siguiente se elevó a decenas de metros de altura en el aire. Los veo. En los ojos de Zumbon igual a la Crack, pudo ver a Esratis siendo derrotada por la enorme rata marrón y un renard. Zumbon igual a la Crack aterrizó e inmediatamente saltó con ambos pies. Pum, pum, pum. El suelo se hundió cuando Zumbon igual a la Crack se elevó hacia el cielo. Fue un triple salto. Esratis se apartó del ataque concertado de Niji y Yubei y miró hacia arriba. Maestro. Zumbon igual a la Crack irrumpió hacia ellos con su lanza. Capítulo 62. Zumbon igual a la Crack apuntó a Lande igual a Yubei con su lanza. ¿Qué? Lande notó tardíamente su repentina aparición. Rápidamente trató de evitar la lanza, pero Zumbon igual a la Crack fue más rápido. Desde el aire, arrojó la lanza con tal fuerza que partió el aire con un silbido. Lande igual a Yubei saltó para evitar la lanza, pero aún así le rozó el hombro izquierdo. Si bien un cuerpo habitado por Dios sería más fuerte que el acero,
no era tan invencible cuando se enfrentaba a un oponente con una fuerza igual o incluso mayor. ¡Ah! Lande igual a Yubei rodó por el suelo gritando de dolor mientras la sangre brotaba de su hombro. Maestro. La rata marrón, Niji, se abalanzó sobre Zumbon igual a la crack justo cuando aterrizaba en el suelo. Sin embargo, Shratis agarró una parte de la carne de Niji y la levantó en el aire antes de arrojarla al suelo. Un rugido resonó lejos y en auge, lo suficientemente fuerte como para que Renard en retirada y los hombres lagarto que avanzaban pudieran oírlo. Las grandes comadrejas y cacatúas aullaban y graznaban en reacción a las vibraciones que corrían por el suelo. Deberíamos matar la creación primero, pensó Zumbon. PZZT, te prestaré mi poder. Solo dame la palabra. PZZT se levantó por detrás de Zumbon igual a la crack. Los espíritus con magia demoníaca transferidos a ellos por los dioses podían dar sus poderes a otros seres, pero había algo más que podían hacer. Si los dioses prestaran sus puntos de fe a los espíritus podrían usar los recursos para ejercer los poderes de Dios. Zumbon igual a la crack señaló a Niji, que había sido arrojado al suelo. Quémalo. Como desees. Inmediatamente, un rayo atravesó el aire. Auge. La corriente eléctrica trajo calor y un viento cálido barrió el desierto. El costado de Niji estaba negro quemado por los relámpagos y babeaba involuntariamente, pero aún así logró levantarse. Un rayo no fue suficiente para detener la creación de un dios. Aunque seas un dios, esto no me detendrá. Al momento siguiente, otro rayo partió el cielo y se ramificó, golpeando la parte superior de la cabeza de Niji. Niji. Urg. La rata marrón se iluminó como una bola de luz por un momento antes de colapsar. Una vez que la luz se apagó, todo lo que quedó fue un trozo de carbón. Maldito. Lande igual a Yubei estuvo a punto de maldecir, pero las palabras se atascaron en su garganta. El relámpago que había golpeado a Niji golpeó de nuevo. Afortunadamente, un cuerpo habitado por Dios no solo era rápido, sino que también tenía los sentidos agudos de dicho Dios. Lande igual a Yubei corrió a través del desierto en un patrón de zigzag para evitar el relámpago, y el relámpago siempre la perdía por un paso. Lande pensó para sí misma, está bien. Debería desconectar el control divino. Ella desactivó el control divino. Sin embargo, siempre había un retraso al activar y desactivar la habilidad. Apareció un mensaje del sistema. El control divino se desactivará en 10 segundos. Fue una elección que Lande tuvo que hacer. Recibiría una penalización adicional si moría mientras usaba el control divino. Y desafortunadamente, no había otra forma de salvar a Yubei. ¿Mi nivel ya bajó en 1 porque Niji murió? Pero mientras no muera mientras uso el control divino, mi nivel no debería volver a bajar. El control divino se desactivará en 9 segundos. Lande fue llamada el dios de la fruición por su especie. La primera área pequeña que obtuvo fue área pequeña, fruta. Lande igual a Yubei escaneó los arbustos y encontró una fruta que no había estado allí antes. Era rojo, brillante y de aspecto apetitoso, y se lo metió en la boca. Una vez que lo mordió, la herida de Lande igual a Yubei sanó. Bien, solo 7 segundos más y... Lande había estado observando cómo Shratis y Zumbon igual a la crack se acercaban a ella, pero de repente una pared negra bloqueó su visión y la dejó desorientada. Su visión aún estaba oscurecida incluso cuando miró en otra dirección, y muy pronto, la pared se alzó para cubrir todo el cielo y estaba haciendo ruidos. Insectos. La pared que cubría el cielo era un enjambre de escarabajos. Se había acercado y rodeado a Lande igual a Yubei en un instante. Lande igual a Yubei los golpeó con el puño y la espada antes de retroceder. El control divino se desactivará en 5 segundos. Estos escarabajos no están hechos para atacarme. Se utilizan para bloquear mi vista. Moriré si me quedo así. Afortunadamente, Lande igual a Yubei logró atrapar la sombra de Shratis a través de los innumerables escarabajos. Shratis movió su gigantesco cuerpo y balanceó sus patas delanteras en forma de hoces hacia Lande igual a Yubei. El control divino se desactivará en 3 segundos.
Si tan solo pudiera evitar ese ataque. Lande igual a Yubei pateó el suelo tan fuerte como pudo. El cuerpo de Yubei voló en dirección opuesta a la de Shratis, pero no logró salir de la sombra de los escarabajos como pensaba que lo haría. Aquí estabas. Zumbón igual a la crack agarró a Lande igual a Yubei por el cuello. El control divino se desactivará en 1 segundo. Ah. Zumbón igual a la crack apretó su agarre. Crujido. La cabeza de Yubei rodó por el suelo. Asterisco asterisco asterisco. Zumbón había convocado a Shratis, se hizo cargo de la crack a través del control divino, usó el espíritu de la magia demoníaca para hacer que los rayos cayeran como lluvia y también convocó a un gran enjambre de escarabajos. Parecería que había usado demasiados puntos de fe para una batalla, pero los beneficios que obtuvo fueron incuestionables. Después de que el control divino se desactivó, la crack subió a su cocatice, que lo había seguido hasta aquí, y dirigió a la caballería de los hombres lagarto para atacar a los Renard por la retaguardia. Ati, el rey de los Renards, hizo la mejor elección disponible a pesar de que sabía que su dios había sido derrotado. Era dejar atrás la menor cantidad de miembros de su tropa para detener al enemigo y permitir que el resto huyera. Los que Ati había decidido abandonar eran los soldados de infantería que habían perdido la capacidad de luchar correctamente debido al dolor de estómago. Y después de eso, cada vez que veía un terreno que sería ventajoso para ellos en la batalla, dejaba atrás más tropas y continuaba huyendo. En un solo día, el ejército Renard de 100 soldados se había reducido a 200 sin oponer una resistencia adecuada. Excluyendo a la caballería, habían perdido a la mayoría de sus guerreros. Por otro lado, el ejército de la crack luchó solo contra los rezagados y casi no sufrió bajas. Los 200 soldados de Renard apenas lograron esconderse en su ciudad natal para una guerra de guerrillas. Asterisco asterisco asterisco. Lande comprobó su nivel. Se había hundido. Nivel de divinidad, 5. No puedo creer que cayó de 9 a 5. Lande había pensado que como máximo caería a 7, y estaba devastada cuando vio su nivel actual. Entonces Krampus la llamó a través del chat de video. ¿Lande? ¿Estás escuchando? ¿Qué? Oh sí. ¿Cuál es tu nivel en este momento? Nivel 7. No cayó tanto como esperaba. Cuando Lande estaba a punto de inventar más mentiras, Krampus dijo, oh, no, eso es una gran caída. ¿Verdad? Manejar los asuntos internos será difícil con esa cantidad de puntos de fe. No. Es lo suficientemente bueno, respondió Lande mientras esperaba que sus verdaderos sentimientos no se mostraran. Generalmente, cuando el nivel de divinidad era alto, los puntos de fe se consumían continuamente para mantener los milagros o las creaciones. Lande sabía que a medida que bajaba su nivel, todos los huertos de los Renard que ella había hecho a través de milagros para dar frutos ese año se arruinarían. Además, los Renard perderían las ganancias que se obtendrían de la cosecha, morirían de hambre y perderían la fe en su dios. Yubei, quien era el sacerdote Renard, también había muerto. Se suponía que el joven Yubei sería el líder de la próxima generación del país después del anciano rey, Ati, por lo que no sería una exageración decir que los asuntos internos ya estaban condenados. Para cambiar las cosas, tuvieron que renunciar a luchar contra otros países, y Lande tuvo que encontrar una forma de recuperar puntos de fe y XP. Nunca puedo dejar que esto sea conocido por otros. No solo tenía que mantenerlo en secreto para Nebula, sino que también tenía que hacerlo con las otras 3 especies con las que estaba en conflicto, e incluso con Krampus. Si bien Krampus era un aliado, su alianza podía romperse en cualquier momento. Krampus podría cambiar de opinión si descubriera que el poder de Lande se había debilitado. Para cambiar el tema, Lande dijo, por cierto, los sátiros están en camino de atacar. Sí. Krampus revisó el mapa y continuó diciendo, comenzaron a moverse tan pronto como escucharon la noticia de que los Renard fueron traicionados, por lo que pasado mañana deberían llegar a la aldea fronteriza. Y 4 días después de eso, llegarán a automatización. No hay manera de llegar más rápido, ¿verdad? La automatización estaría vacía, por lo que deberíamos poder atacar solo con la caballería.
Sí, eso sería mejor en realidad. Debería darle una pista a Pab. Pueden cambiar de caballo en la aldea fronteriza y desplegar 150 jinetes para atacar a Automation en otro día y medio. Suena bien. Entonces solo necesito distraer a los hombres lagarto durante 2 días y medio, ¿verdad? Sí. Lande decidió apostar por la guerra de guerrillas de los Renard. La infantería había sido aniquilada, pero su caballería de clase alta permanecía. Y a diferencia de la otra caballería que tenía que cabalgar a lo largo de los caminos, la gran caballería comadreja de los Renard podía moverse rápidamente a través de cualquier terreno sin problemas. Mientras los Renard pudieran contener a los hombres lagarto durante el periodo de tiempo prometido, todavía tenían una oportunidad. Para entonces, habría ganado algunos puntos de fe. Si vuelvo a usar el control divino con los puntos de fe que gano, será una pelea más justa contra el ejército de hombres lagarto. Y Nebula probablemente se centrará más en la lucha para proteger a Automation que en la lucha contra los Renard. Si fuera cierto lo contrario, Nebula tendría que renunciar a la automatización, y Lande pensó que las posibilidades de que eso sucediera eran bajas. Incluso con el apoyo de su dios, sería difícil para el ejército de hombres lagarto contrarrestar la guerra de guerrillas iniciada por los Renard. Por otro lado, la posibilidad de que Automation se defienda con éxito contra la invasión dependería de cuántos puntos de fe se invirtieran. Es cierto que Nebula ha usado una gran cantidad de puntos de fe. Aún así, no tendrá más remedio que concentrarse en una de las dos peleas. Y Lande esperaba que fuera verdad. No puedo ser el único en ser derrotado. Lande no le guardaba rencor a Krampus, pero si hubiera una diferencia dramática en los niveles, la relación entre los jugadores no sería igual. A Lande no le gustó eso. Por lo tanto, Lande mintió y minimizó su derrota cuando se lo contó a Krampus, y le dijo que tenía otro plan porque no confiaba en la lucha contra Nebula. Sin embargo, la esperanza de Lande pronto fue aplastada. Lande preguntó cuando Krampus reaccionó a lo que estaba viendo, ¿qué pasa? ¿No ibas a retenerlos? ¿Qué? Sí. Así es. Krampus le mostró su pantalla con asombro. Era la escena de Pab, rey de los sátiros, siendo informado. Se dijo que el ejército de hombres lagarto se dirigía hacia los sátiros. Oh. Lande se dio cuenta del problema. Los hombres lagarto habían luchado en el frente de batalla de los Renard porque los Renard habían perdido demasiados soldados. No, el problema empezó mucho antes. Debido a la información falsa que Eldar les había dado, se habían topado con el ejército de hombres lagarto demasiado pronto. Como resultado, la pelea que habían pensado que tendría lugar en Black Scout tuvo lugar en el territorio de Renard, y ahora los Lizardmen se acercaban a la tierra de Satyrs. Krampus dijo: esto no funcionará. Creo que se dirigen hacia el pueblo fronterizo. Ni siquiera hay una fortaleza adecuada allí, por lo que no podremos bloquear a los hombres lagarto. Incluso si eso significa abandonar la aldea fronteriza, debería hacer que los sátiros den la vuelta y establezcan un campamento en la capital. Parecía que Krampus pensó que era una batalla que valía la pena pelear, pero Lande podía predecir lo que sucedería en Deimerit, la capital de los sátiros. Esratis fue una creación poderosa. Algo así podría servir como arma de asedio. Y una vez que el fuerte se derrumbara, la batalla se convertiría en un simple choque de fuerzas. Solo hay 800 soldados en la tropa Satyr. Estarían en desventaja incluso si tuvieran el mismo número que los hombres lagarto, pero el ejército de hombres lagarto tiene 700 soldados. Más del doble de su número. Habiendo peleado con Nebula una vez, Lande sabía que Krampus ciertamente sería derrotado. No, esto es bastante bueno. Esta es mi oportunidad, dejaré que lo derroten. Sucedió antes de lo que esperaba Lande, pero pensó que sería una buena oportunidad para encontrar un nuevo aliado. Los Renard habían estado participando activamente en actividades diplomáticas. Por supuesto, Sabiduría sería buena como el próximo aliado. A pesar de que tiene mal genio, sigue siendo racional. Al menos me brindará protección si yo le doy bienes. Krampus, que no tenía forma de saber lo que estaba pensando Lande, dijo: entonces, ¿por qué no obtengo el apoyo de mi aliado?
Lande, por favor guía a tus tropas aquí abajo. Será más efectivo si atacamos a los hombres lagarto desde ambos lados cuando comiencen su asedio. Oh, ¿qué piensas acerca de que mi tropa ataque a automatización en su lugar? ¿No es el momento adecuado para tener dos frentes de batalla? Supongo que sí. Lande se frotó la mitad de las cejas para evitar fruncir el ceño. Sería sospechoso si no ayudaba a Krampus de inmediato, pero si lo hacía, perdería los pocos soldados que le quedaban. Sería bueno que los Renard pretendieran ir hacia el sur y no atacar, pero las revelaciones divinas dadas a los sacerdotes tenían que ser coherentes. Lande ya estaba pensando en traicionar a Krampus, pero había un problema ya que Renards y Satyrs todavía se consideraban aliados. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Lo que Krampus dijo a continuación solo hizo que Lande se preocupara más. Pero creo que la idea no es mala. Atacando la automatización, quiero decir. Todavía es posible atacar la automatización con números más pequeños ya que estaría vacío, ¿verdad? ¿Por qué no envías la caballería a automatización y me apoyas con tu infantería? Atrapado con la guardia baja, Landar cometió un desliz de lengua. No tengo suficientes tropas para eso. ¿Qué? Pensé que habías dicho que te quedaban 500 soldados. Oh. Bien. Dijiste que el enemigo ha perdido 400 y ahora tiene alrededor de 300, entonces, 300 infantes de Renard y 800 de mis sátiros combinados serían suficientes para igualar a los hombres lagarto y asegurar una victoria contra su asedio. Y dijiste que mataste a la creación de Nébula, por lo que el muro de la fortaleza debería estar a salvo. Sin una palabra, Lande bajó la cabeza para ocultar sus expresiones faciales. Mentí demasiado. Pero ella todavía pensaba que esto era un alivio. No seré un aliado con Krampus para cuando mis mentiras sean reveladas de todos modos. Sin embargo, resultó ser una ilusión por parte de Lande nuevamente. Krampus se sorprendió cuando vio un mensaje del sistema. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lande. Es una solicitud para una conversación susurrada. ¿De quién? Nebulosa. Espera, no accedas. Lande trató de evitar que Krampus aceptara la solicitud, pero ya era demasiado tarde. Zumbon, el jugador conocido como Nébula para ellos, dijo, ¿no es hora de que consideres rendirte? Capítulo 63. Los ojos de Krampus se movieron de un lado a otro y preguntó, ¿qué? Te pregunté si te vas a rendir. No sé de qué estás hablando. Veo que te estás volviendo loco solo porque ganaste una vez, pero tenemos la ventaja en la situación general. Zumbon no dijo nada por un momento. No dijo nada porque para él, parecía que Lande era incapaz de pelear más. Sí, ella todavía tenía su caballería 200 en comadrejas grandes, pero Zumbon no tenía mucho que temer, ya que estarían exhaustos de correr tan lejos como pudieran durante días. Todo lo que le quedaba por hacer a Zumbon era asediar Deimerit, la capital de los sátiros. Y tal como esperaba Lande, Zumbon sabía que podía asegurar su victoria sin muchos problemas. En opinión de Zumbon, no sería una mala elección acabar con el ejército sátir y conquistar Deimerit. Pero si estos dos jugadores llegan al borde de la eliminación, los otros tres jugadores formarán una alianza. Los otros jugadores juzgarían que Zumbon era demasiado peligroso. Y además, la línea del frente inevitablemente se expandiría. Black Scale ni siquiera pudo defender adecuadamente su frontera actual. Por el momento, no había ninguna razón para que Zumbon expandiera su territorio. Incluso con todos los hombres lagarto y las otras especies combinados, la población bajo el gobierno de Zumbon carecía de números y sería agotador para Zumbon defenderse de los otros tres jugadores. Además, Krampus y Lande podrían organizar una rebelión y tomar represalias contra Black Scale mientras tanto. E incluso si derroto a los otros jugadores, Hegemonía está al otro lado del continente. Eventualmente tendré que luchar contra ellos, pero no quiero encontrarlos después de agotar a mis tropas hasta ese punto. Por eso Zumbon había sugerido a Krampus que se rindiera. Si se conservaran las tropas de Krampus, sus 3 puestos de avanzada mantendrían a raya a los otros jugadores.
Mientras Zumbón trabajaba en asuntos internos, servirían como una zona de amortiguamiento entre él y hegemonía. Pero Krampus estaba hablando como si no supiera el resultado de la pelea entre Lande y yo. Sin embargo, siguen siendo aliados. Solo hay una explicación para eso. Zumbón vio a través de la intención de Lande. Había mentido y minimizado la magnitud del daño que había sufrido para protegerse, ocultando la verdad a Krampus. Zumbón pudo inferir lo que Lande estaba pensando. Si ese es el caso, va a ser más entretenido para mí. Mientras Zumbón reflexionaba en silencio, Krampus preguntó, ¿eso es todo lo que tienes que decir? ¿Por qué bloqueaste nuestras solicitudes de conversación susurrada hasta ahora y de repente decidiste hacer contacto? Lo siento. No quise ofenderte. De todos modos, si me estás pidiendo formalmente que me rinda, mi respuesta es no. Está bien. Lo pensaré y te contactaré de nuevo. Krampus se quejó una vez que terminó la conversación. Y cada vez que hablaba, salían llamas de su boca. No entiendo lo que está pensando. Ja ja. Intenté detenerte, ¿no? Lande respondió con una carcajada, pero podía sentir un sudor frío empapándole la espalda. ¿Se ha dado cuenta? Landar dijo, Krampus, volveré después de echar un vistazo a mis tropas. Solo será un momento. Bueno. También debería revisar la fortificación de Deimerit para prepararme para el asedio. Lande regresó a su tierra y luego solicitó una conversación susurrada con Nébula. Durante un buen rato, ella no obtuvo ninguna respuesta. Por favor, acepta. Una vez que Zumbón finalmente aceptó la solicitud, Lande juró, oye, hijo de puta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué hay para enfadarse? Yo soy el que debería estar molesto por la repentina operación de pinza que lanzaste. Pero aún no fuiste atacado, ¿verdad? Casi ser atacado todavía es molesto, ¿no es así? De todos modos, si me llamaste para tener una pelea verbal, voy a colgar. Estoy ocupado. Adiós. Zumbón terminó la llamada así. Lande se enfureció y pidió otra conversación susurrada. ¿Qué pasa? No soy tu amigo. No actúes así conmigo. Zumbón se divirtió con la actitud de Lande cuando ella estaba en desventaja, pero no lo mencionó porque no estaba ofendido o molesto. Era natural que las personas fueran generosas cuando estaban en una posición ventajosa. Después de calmar apenas su ira, Lande preguntó, ¿qué quieres? ¿Puedes hablar despacio sin gritar? Lande reprimió su deseo de gritar. Bueno. Le pediste a Krampus que se rindiera, y cuando viste que simplemente no aceptó tu pedido, terminaste la llamada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu razón? Me di cuenta de que realmente no había necesidad de que él se rindiera. Iba a terminar las cosas haciendo que los 5 jugadores se rindieran. Tendríamos una tregua temporal y recibiría algunos recursos materiales. Ahora, sin embargo, pensé que sería mejor destruir los 2 países y conquistar toda la tierra, incluso si sería mucho trabajo para mí. Lande recuperó la compostura después de escuchar el plan de Nébula. Entonces la batalla sería demasiado grande para ti. No podrías proteger tus fronteras porque tu población es demasiado pequeña en este nivel de desarrollo. Quizás eso sea cierto. Pero hay otra forma de negociar. Puedo tomar la tierra de Satyrs y darle la tierra de Renards a los otros 3 jugadores. Eso no será fácil. No todos quieren ver emerger un gran país. No me parece. La península, el desierto y la costa norte son pequeños en comparación con el centro del continente. El hecho de que tome un poco más de tierra no significa que alguien se quejará. Y creo que los otros 3 jugadores estarían felices ya que la nueva tierra prácticamente caerá sobre sus regazos. ¡Puaj! El plan del que Zumbón hablaba de manera relajada no sería fácil de llevar a cabo, pero no era imposible. Pero también es cierto que hay muchas formas de infiltrarse en una tierra más grande. ¿Y si Krampus y yo empezamos una rebelión? Los otros jugadores podrían atacarte durante el caos. Oh, ¿alguna vez he hecho esa promesa? ¿Qué promesa? Zumbón respondió, ¿alguna vez dije que los mantendría a ti y a Krampus con vida?
La imagen de Nebula quedó cimentada en la cabeza de Lande entonces. Él está loco. Los jugadores a menudo eran inconscientemente generosos y amables con sus oponentes, ya que la victoria de la alianza era algo en The Lost World. Algunos dirían que había que abandonar esas tendencias para llegar a la cima, pero operar bajo la regla de la reciprocidad no necesariamente ponía a un jugador en desventaja. Lande tragó saliva y dijo: «Eso es una amenaza». No es necesariamente una amenaza. Solo enumeré una de las cosas que podría hacer ya que tenías curiosidad. Acabas de decir, una de las cosas que podrías hacer, ¿verdad? Sí. Lo que significa que también estás considerando otras posibilidades. Yo podría. Entonces volveré a mi primera pregunta. ¿Qué deseas? Zumbón respondió de inmediato: información. ¿Qué tipo de información? Información sobre los Renard y Krampus. Está bien, eso es mucho. E información sobre los Trolls. Lande frunció el ceño. La sabiduría era el dios de los Trolls. Era el jugador con la fuerza más grande de las otras tres fuerzas en el centro del continente. Nebula, creo que debes haber entendido mal algo. No soy el aliado de sabiduría. Pero ¿no estabas pensando en convertirte pronto en su aliado? ¿Por qué rompería con Krampus y me aliaría con sabiduría, que es hostil hacia nosotros? Lande preguntó mientras fingía indiferencia. Zumbón respondió: a largo plazo, tu alianza con Krampus se volvería inestable debido al daño que ha sufrido por el ataque fallido. Y no le dijiste la verdad a Krampus ni ofreciste apoyo activamente. En cambio, ocultó el alcance de las pérdidas que ha sufrido. ¡Puaj! Y es por eso que Krampus me preguntó qué quería decir cuando le pedí que se rindiera. Claramente tenías algo más en mente. Si estuvieras buscando otro aliado, sería yo o sabiduría, cuyos territorios limitan con los tuyos. Y elegirías la sabiduría sobre mí porque soy tu enemigo y no sería de ayuda real. ¿Me equivoco? Lande trató de pensar en otra excusa, pero estaba tan avergonzada de haber sido expuesta que no podía pensar con claridad. Eso es, digamos que tienes razón. Yo tengo razón. Pero no sabes si sabiduría formará una alianza conmigo. Seguramente puedo darte información sobre los Renard y Krampus, pero aparte de eso. Creo que sigues malinterpretando lo que digo. ¿Qué? Te estoy diciendo que formes una alianza con sabiduría y consigas la información. No es asunto mío cómo lo haces. A Lande le tomó un tiempo entender eso. Supo lo que Nebula quería decir de inmediato, pero necesitaba tiempo para aceptar el hecho de que tenía que hacer tal cosa. ¿Me estás diciendo que no solo obtenga información de Krampus, sino que también me acerque a sabiduría y obtenga activamente información de él? ¿Acabas de recibir eso? Lande gruñó. Sus dientes quedaron al descubierto y se formaron arrugas en su frente cuando sacudió la ventana de video chat. Hijo de puta, no seas ridículo. Eso no es una alianza ni nada parecido. Sería simplemente un empujón. ¿Qué te hace pensar que estaría de acuerdo con semejante tontería? Pareces considerarte superior solo porque has ganado una vez. ¿Quieres que te muestre una pelea sucia hasta el final? Eso no es todo. No es solo porque gané. ¿Qué estás diciendo? Zumbón señaló la cara de Lande con su dedo índice. Lande, tus mentiras son el problema. No tengo que hacer nada más. Puedo decirle a Krampus la verdad sobre nuestra batalla y decirle a Sabiduría que no forme una alianza contigo porque eres un mentiroso. Si eso sucediera, Krampus rompería su alianza con Lande y encontraría una manera de sobrevivir solo, y Wisdom no aceptaría una alianza con Lande porque no se podía confiar en ella. Entonces Lande tendría que sobrevivir sola con solo un nivel de divinidad de 5, mientras que los demás en el centro del continente tenían un nivel de divinidad de 8 o 9. Haz lo que quieras. Nunca voy a cooperar contigo. ¿Estás realmente? Lande interrumpió a Zumbón al finalizar el chat de video. Y pensó en su plan de cara al futuro. Pensemos. Habrá una manera. Tiene que haber. Debajo de la figura flotante de Lande estaba la capital de los Renard, Minain.
Estaba lejos de las fronteras, por lo que no había señales de miedo entre los Renard por la guerra que se avecinaba. Parecía que el mensajero enviado para anunciar la derrota de los Renard aún no había llegado a Minain. Entrando y saliendo de casas hechas de troncos, los Renard trabajaban y conversaban entre ellos. Y en un pequeño santuario, rezaba un Renard. No era una oración sobre la guerra, sino más bien una oración de agradecimiento a Dios por permitir que Renard, que era carpintero, terminara con seguridad su trabajo del día. Los puntos de fe de Lande aumentaron en 1. Maldita sí. Lande solicitó una conversación susurrada con Nébula nuevamente. Zumbón preguntó con calma, ¿has terminado de pensar? Trabajaré contigo. No hay otra opción. Si dejo que mis emociones saquen lo mejor de mí, no tendré otra oportunidad. No hay nada que pueda hacer. Haré lo que él quiera por ahora. Es probable que no confíe en mí, así que no pedirá más de lo que ya pidió, ¿verdad? Si Eldar supiera lo que estaba pensando Lande, le habrían dicho que era un gran error. Zumbón luego preguntó, lo primero es lo primero, escuchemos la información sobre Renard y Krampus, ¿de acuerdo? Asterisco asterisco asterisco. Krampus se rió ante la ridícula vista de otra solicitud de conversación susurrada de Nébula. ¿Qué dijiste? Preguntó Krampus. Terminemos la pelea. Después de todo. Zumbón respondió, para ser honesto contigo, hay langostas en una de mis áreas y están armando un escándalo otra vez. Las cosas serán problemáticas para mí si no regreso. Eso fue una mentira. En la isla central del archipiélago, Lubo el Astacidea acababa de convertirse en el señor de la isla y estaba borracho con vino de frutas importado del otro lado del mar. Estaba cantando una canción alabando a Black Scale mientras agitaba sus garras. Ja, te estás echando atrás ahora que estás en desventaja, ¿no? Bueno, tampoco creo que ganes mucho peleando conmigo. Incluso si acabamos con tu ejército. ¿Crees que los sátiros estarían bien entonces? Los otros jugadores no te dejarán en paz. Pareces un poco demasiado descarado para alguien que está ofreciendo una tregua primero. Porque estamos en el mismo nivel. Zumbón luego sonrió, pero Krampus no podía verlo debido a la máscara en su rostro. Zumbón agregó, son 2, ¿verdad? Supongo que ustedes 2 tendrían que llegar a un acuerdo. Piensa cuidadosamente. Después de la conversación, Krampus discutió el asunto con Lande. Krampus no solo se opuso a la tregua, sino que también dijo que deberían atacar rápidamente a Zumbón si lo que decía Zumbón era cierto. Lande logró evitar que Krampus lo hiciera diciéndole que podría ser otra trampa. Y ella lo instó a aceptar la tregua mientras decía que los otros jugadores estaban haciendo movimientos sospechosos. Krampus respondió que necesitaba al menos obtener algo de Zumbón si querían tener una tregua, pero Lande no quería poner nervioso a Zumbón, por lo que hizo todo lo posible para cambiar la opinión de Krampus. Idiota, no tenías que hablar de las langostas. Fingir que estás en desventaja solo me hizo enojar más cuando soy yo quien tiene que convencer a Krampus. Lande echaba humo de rabia, pero no había nada que pudiera hacer. Ella se había puesto en esta situación. Sin importar el costo, tenía que evitar que se revelara la verdad de la batalla. Asterisco asterisco asterisco. En el comedor de automatización. Las 4 ruedas hidráulicas, el orgullo de la automatización, estaban operando fuera de la ventana abierta. Y los que estaban en el comedor no les dieron mucha importancia ahora. Todos en sus asientos estaban familiarizados con la vista. Sentado en la cabecera de la mesa, Wei-Jung preguntó, ¿la batalla terminó? Sí. Fue un comerciante sátiro el que respondió. El comerciante sátir continuó diciendo, mi hijo acaba de llegar esta mañana y dijo que el ejército de hombres lagarto estaba en camino a la automatización. No pensé que esa información me llegaría antes de que llegara el mensajero de Black Scale. Bueno, los comerciantes están en todas partes, ¿no es así? Wei Qiang asintió. Y por eso tenía representantes de comerciantes de todo el país sentados en el comedor. Esta organización se estableció recientemente, pero sus miembros ya se habían beneficiado de la guerra entre Black Scale y otras 2 especies.
Habían difundido información falsa entre los comerciantes de que el ejército de hombres lagarto estaba en automatización. Wei Jung luego dijo, ¿por qué no oramos antes de comenzar la reunión real? Todo el mundo tiene su ficha, ¿verdad? Todos los comerciantes respondieron y asintieron. Wei Jung y los mercaderes sacaron pequeñas fichas de metal de bronce de sus bolsillos interiores y las sostuvieron en una mano. Las fichas tenían la forma de un escarabajo, simbolizando al dios insecto azul. Capítulo 64. La reunión que tuvo lugar en el comedor de automatización tuvo lugar por primera vez hace unos meses. La razón de la primera reunión fue simple. Todo comenzó cuando Wei Jung invitó a cenar a los comerciantes que habían ayudado a reunir recursos e ingenieros de todo el continente para fabricar las 4 ruedas hidráulicas en Automation. El comedor daba a las 4 ruedas hidráulicas, por lo que era claramente el mejor lugar para celebrar la finalización del proyecto. Uno de los comerciantes dijo, dado que los comerciantes nos unimos y logramos este tipo de hazaña, deberíamos poder hacer algo grandioso nuevamente. Aunque fue solo un comentario pasajero, permaneció en la mente de Wei Jung por un tiempo. Así que Wei Jung llamó y los reunió a todos esa misma noche. Todos eran grandes personas de varias partes del continente, y ella no quería perderse una oportunidad. Uno de los comerciantes que había convocado sin dar una razón específica le preguntó a Wei Jung, señor de la automatización, ¿por qué nos has vuelto a reunir a todos? Wei Jung habló sobre su idea. ¿Por qué no empezamos una organización? ¿A nosotros? Algunos de nosotros somos comerciantes ambulantes, pero la mayoría nos hemos establecido en nuestras propias áreas. Me gusta la idea de promover la amistad, pero sería difícil vernos a menudo. No estoy tratando de promover la amistad, por lo que no habría ninguna razón para que nos veamos con demasiada frecuencia. ¿Entonces qué? Wei Jung respondió, nos hemos beneficiado mucho de esas ruedas hidráulicas de allí. ¿No es una pena terminar nuestro buen trabajo así? Lo que Wei Jung estaba hablando era simple. El dinero era la única forma de ganar más dinero. Aquellos que ya eran ricos podían volverse más ricos, y cuando estas personas ricas se unían, podían obtener más ganancias. Incluso si no pasamos por otra gran construcción como esa, podemos beneficiarnos al transmitir y recopilar información antes y con mayor precisión que otros. Por ejemplo, si supiéramos que los árboles que vienen de la costa norte se están volviendo difíciles de talar debido a una enfermedad, podríamos inferir que los precios de los árboles subirían. Entonces podríamos comprar más árboles por adelantado. La idea de Wei Jung no era mala, así que los comerciantes lo pensaron un poco. Al menos no parecía una idea que Wei Jung se beneficiara sola. También podríamos beneficiarnos de otra manera. Por ejemplo, no podríamos pagar impuestos cuando comerciamos entre nosotros. Pero los impuestos los toma el país. ¿No hay varias maneras de evitarlo? Al menos tendríamos que correr ese tipo de riesgo para beneficiarnos unos de otros. El primer libro mayor rudimentario se estaba haciendo ahora. Los comerciantes eran leales al dinero, no a su país. Y todos comenzaron a calcular cuánto se beneficiarían del comercio de bienes de sus propias regiones sin pagar impuestos. A los comerciantes se les empezaron a ocurrir otras ideas. También podríamos intercambiar artículos prohibidos. Así es. Se refirieron a los comercios ilegales. Y podríamos comprar y recolectar bienes valiosos y revenderlos cuando suban los precios. Así es. Se refirieron al acopio. ¿Por qué no preferimos comprar todo un determinado bien y fijar el precio como deseamos? Eso sería posible con todo el dinero que tenemos. Se refirieron al monopolio. 1. ¿Qué opinas? Parece estar bien, ¿verdad? Los comerciantes que sospechaban de la idea al principio se convencieron más con las palabras de Wei Jung. Todo esto fue antes de que se estableciera un sistema legal adecuado o una ética comercial. Los países que eran rápidos prohibirían legalmente todas las ideas mencionadas anteriormente, pero aparte de Black Scale, los otros países aún no tenían las disposiciones legales adecuadas, e incluso las leyes sobre el comercio de Black Scale simplemente fueron formuladas por la CRAC y el diputados guerreros. Wei Jung se levantó de su asiento y se paró junto a la ventana, pensando, si esta idea es mala, Dios me golpearía con un rayo.
Wei Jung miró preocupado al cielo por un momento. Estaba claro y no había relámpagos. Entonces un comerciante dijo, «Está bien, Wei Jung». Por las miradas de todos intercambiando susurros y miradas entre ellos, parece que todos hemos sido convencidos por tu idea. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Sin embargo, hay un problema. ¿Qué es? Este comerciante era un troul de lo que había sido una gran tribu troul llamada Máscara de Piedra. Ahora era un país llamado Asbestos. ¿Qué pasa si alguno de nosotros traiciona a los demás? HM. Wei Jung entendió la preocupación del troul. Todos eran comerciantes de diferentes orígenes que se reunían para hacer una cosa. Si uno de ellos traicionó a todos los demás al filtrar información, la información falsa no solo haría que todos sufrieran pérdidas, sino que la confianza entre los miembros de la organización se vería afectada. Afortunadamente, Wei Jung ya tenía una respuesta a la pregunta del troul. Esa es una preocupación válida. Todos somos especies diferentes y creemos en dioses diferentes, ¿verdad? Es obvio que no seríamos capaces de confiar completamente el uno en el otro. Los comerciantes asintieron. Wei Jung continuó diciendo, aunque no se puede evitar nuestra diferencia de especies, la fe se puede cambiar. Los mercaderes murmuraron entre ellos. Decidamos un Dios en quien creer. Todos abandonarán su fe original y se convertirán en seguidores del nuevo Dios elegido. Después de eso, una parte de las ganancias que obtengamos se dedicará al nuevo Dios y al rey que cree en ese Dios. En ese caso, todos estarían protegidos por el país que sigue la fe particular y, al mismo tiempo, ganarían la atención del Dios. Entonces no habría traidores ya que todos tendrían miedo de la ira del Dios. Si abandonas tu fe una vez y luego te abandona otro Dios. Las personas en la era actual sabían cómo vivían aquellos que fueron abandonados por los dioses. En la perspectiva de los jugadores, eran simplemente tribus NPC, pero en realidad, formaban la clase más baja en el tercer continente sin la atención y protección de ningún dios. Wei Jung luego preguntó, ¿qué piensan todos ustedes? Los comerciantes no parecían tener demasiadas quejas con la sugerencia de Wei Jung. Abandonar su fe fue algo aterrador, pero si todos los demás cambiaron su fe, eso sería algo bueno para el que ya estaba siguiendo al Dios elegido. Todos parecían pensar que era un riesgo que valía la pena correr. Otro comerciante luego preguntó, ¿pero has pensado en cómo decidiríamos sobre el Dios? Bueno, tendríamos que discutir eso. Wei Jung dejó a los comerciantes para discutir el asunto. Todos se jactaban de sus propios dioses y no podían llegar a una conclusión. Wei Jung esperó hasta que todos los mercaderes perdieran su capacidad de juzgar adecuadamente por agotamiento y dijo, sé que todos los dioses son grandes. En otras palabras, ¿no importa qué Dios elijamos? ¿Por qué no dejamos que los dados decidan? Algunos comerciantes se quejaron al principio, pero pronto se convencieron. Y dado que a algunos de ellos les gustaba jugar a los dados como pasatiempo, pudieron producir fácilmente 3 dados de 6 caras y colocarlos sobre la mesa. ¿Por qué no vamos con la persona que obtiene el número más alto? ¿Quién quiere ir primero? Con 3 dados de 6 caras, el número más bajo posible era 3 y el número más alto posible era 18. Y mirando la distribución de probabilidad, los números del 8 al 13 serían los resultados más comunes. El comerciante con el número más alto de los 15 comerciantes hasta el momento fue el comerciante Nix. Entonces llegó el último turno. Wei Jung recogió los dados y habló consigo misma en su cabeza. Cuernos. ¿Llama? Sí. Finalmente hora de trabajar. Por favor, hazme el favor. Wei Jung tiró los dados. Los cuernos de Wei Jung, que era el espíritu que manipulaba la probabilidad, tocaron levemente los dados que rodaban sobre la mesa. Y los dados rodantes se detuvieron uno a uno y revelaron sus valores. Un 6, otro 6. Y luego 6 otra vez. El total fue de 18, que tenía un 0,46% de posibilidades de suceder. Hubo rumores que decían que el señor de la automatización tenía un poder misterioso, pero nadie sabía exactamente qué era. Nadie en el comedor notó la manipulación de la probabilidad. Y por lo tanto,
Todos parecían aceptar la victoria de Baekhyun. Supongo que tuve suerte, dijo Baekhyun con calma. Supongo que esta también fue la voluntad del dios insecto azul. Estoy pensando en comenzar la reunión quemando tus fichas anteriores para la oración. ¿Qué piensan todos ustedes? Los comerciantes dudaron, pero todos sacaron las fichas que representaban a sus propios dioses con la expectativa de ganancias futuras en mente. El siguiente paso fue sencillo. Era para arrojar las fichas a la hoguera encendida en la esquina del comedor. Aviso, la organización, la quinta rueda hidráulica, ha sido establecida bajo el liderazgo del individuo, Baekhyun. Sunbon estaba mirando a Baekhyun desde afuera a través de la ventana. ¡Qué desvergonzado eres! Pero no estaba molesto. Fue más bien un buen juicio. Sunbon los había estado observando desde que Baekhyun reunió a los comerciantes nuevamente. Si no le gustaba hacia dónde se dirigían las cosas, podría haber usado insectos para llenar el comedor en cualquier momento, pero asintió con aprobación después de leer los pensamientos internos de Baekhyun. La creación de una organización mercantil es un proceso natural. Incluso en el pasado, cuando el capitalismo no prevalecía, los capitalistas siempre buscaron la expansión, como se vio en menor escala con los gremios en los pueblos medievales y, en mayor escala, la Liga Hanseática. Por lo tanto, sería bueno para un jugador si los que lideran este tipo de organización fueran parte de la especie que poseían. Pero es un poco temprano. Y es inusual que sean un grupo reservado. Para Sunbon, parecía que Baekhyun probablemente pretendía que todos ellos abandonaran sus religiones desde el principio. Y no habría tenido nada de qué preocuparse, ya que seguramente podría ganar manipulando el lanzamiento de los dados. Debe pensar que difundir la fe también es una especie de beneficio para ella. Baekhyun no estaba equivocado. En The Lost World, los sentimientos de pertenencia y compañerismo no provenían de qué tipo de especie estableció qué país, sino de qué fe se seguía. Eventualmente, Sunbon tendría que atacar a los jugadores en el medio del continente, pero incluso si obtuviera esas grandes tierras en este momento, sería difícil administrarlas. En opinión de Sunbon, los límites actuales se mantendrían sin cambios al menos hasta el final de la etapa inicial del juego. Se acerca la llamada etapa de meseta. Los jugadores habían construido sus propios reinos, pero eso era solo de nombre. No solo su población era insuficiente en tamaño, las administraciones nacionales estaban desorganizadas. Había especies de NPC que no habían podido expulsar de sus territorios y tenían que superar todos los desastres naturales aleatorios que ocurrirían. Así que atacar a otro solo hará las cosas más complicadas. Sacar espadas no era el único medio de conquista. Por ejemplo, enviar al propio sacerdote a otro país para hacer trabajo misionero en secreto era una táctica estándar. Incluso si esta organización comercial no se hubiera formado, Sunbon habría usado un método diferente de todos modos. Baekhyun simplemente había tachado una de las tareas de la lista de tareas pendientes de Sunbon. Organizar las cosas de esta manera solo lo hace más fácil para mí. Sunbon lentamente comenzó a especular sobre los ataques y contraataques que harían los otros países. Asterisco asterisco asterisco. La crack agarró algo blanco y revoloteante de su tienda y lo levantó hacia el sol. Esta cosa ancha que era fácil de rasgar era lo suficientemente delgada como para que la luz del sol la atravesara. La crack luego le preguntó a Saul, ¿qué dijiste que era esto? Es papel. Papel. Saul explicó, no hace mucho tiempo, un grupo de rezagados de Renard se perdió y fue capturado por nosotros. Se decía que uno de ellos era un artesano del papel. Y gracias a él pudimos aprender a hacer papel. ¿Qué pasa si seguimos usando seda? La seda es cara y pesada. ¿Qué pasa con el papel? Creo que es bastante ligero, pero ¿no es caro? Para hacer papel, es necesario triturar, rasgar y moler finamente la madera para convertirla en pulpa y luego ponerla en agua. Tiene que convertirse en papilla. La crack imaginó el proceso. No será fácil. Sí. Normalmente, tomaría mucho tiempo hacer papel, pero... Saul movió ligeramente la punta de su cola. Esto sería el equivalente a un zumbido humano. Estaba de buen humor. Tenemos ruedas hidráulicas.
Había un gran río en Horazen, la capital de Blackscale, e incluso un poco río arriba. El río era angosto pero profundo, lo que aseguraba un flujo abundante de agua. Aquí, los hombres lagarto crearon ruedas hidráulicas que habían aprendido a hacer con automatización. Se utilizaron ruedas hidráulicas en lugar de mano de obra, por lo que también podría reemplazar la mano de obra necesaria para fabricar papel. Y según el artesano del papel, los Renard no tenían tecnología como las ruedas hidráulicas, lo que encarecía el proceso a pesar de que podían fabricar papel. Aparte de eso, es fácil. Luego sacas la papilla con una malla fina y la secas. El artesano de Renard me dijo cómo hacer papel más duradero en menos tiempo, pero ese es el proceso general. La crack asintió. Si el papel se hiciera con madera y ruedas hidráulicas, naturalmente sería más barato que la seda. Y si el papel pudiera distribuirse más ampliamente, el uso de la escritura sería más común y los registros triviales se harían con más frecuencia. La crack ya vivía en una era de historia registrada. Nada se olvidará. Aún así, los registros no eran perfectos. Si el papel se gastaba, alguien podía copiar lo escrito en una hoja diferente, pero si el registro original se dañaba por completo, no había forma de restaurarlo. Pero primero, era necesario fortalecer su defensa nacional contra enemigos extranjeros. Saul, también tengo algo que mostrarte. ¿Qué es? Cuando la crack llevó el papel a la tienda, Saul lo siguió. Pensé que no había nada de qué preocuparse. Pensé que contigo como mi sabio compañero, con mis guerreros siguiéndome y con Dios cuidándome, sería capaz de luchar y vencer a cualquier enemigo que encontráramos. Tú no estás equivocado. La crack asintió con la cabeza. Pero, tú, yo, mis guerreros e incluso Dios, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Eso tampoco está mal. Si los enemigos nos atacan en dos grupos nuevamente como la batalla que acabamos de tener. Sí. Puede que tenga que correr más rápido. Pero si hay 3, 4 enemigos. ¿Qué vamos a hacer entonces, Saul? Esto es lo que pienso. La crack encontró un trozo de carbón y comenzó a dibujar en el papel. Saul rápidamente reconoció lo que era. Es un mapa. La crack asintió. Trazó una línea en el lugar que podría llamarse la frontera. La línea cruzó el desierto, las montañas y los ríos. Trazó la línea con tanta confianza, indicando que nadie ni nada podría detenerlo, el rey de Blackscale. Saul levantó la cabeza y preguntó, ¿qué es eso? La crack respondió, es la barricada que voy a construir. Capítulo 65. Una barricada. Si tenemos una barricada, podemos retrasar la invasión enemiga. Probablemente. Si se construyera una barricada a lo largo de toda la frontera y se colocaran guardias en ciertos lugares, otros no podrían invadir Blackscale fácilmente. Sin embargo, Saul no pudo evitar señalar la falla en la idea de la crack. Pero llevará mucho tiempo construir una barricada tan larga. ¿Cuánto tiempo crees que tomará? Saul estuvo a cargo de casi todo lo relacionado con la construcción de Horazen. Había mejores arquitectos individuales, pero cuando se trataba de planificar grandes infraestructuras, Saul era el mejor. Si quieres que valga la pena construir la barricada, es posible que tenga que ser tan alta o incluso más alta que la muralla de Automation. No hubo más invasiones una vez que la crack obtuvo automatización. La única razón por la que las barricadas de automatización se habían hecho famosas era que en la era anterior no había ejércitos bien organizados. La barricada de Automation tenía 5 metros de altura, pero no sería difícil para un ejército escalarla con una escalera. La crack asintió comprendiendo. Y no es posible construir la barricada con arcilla como la muralla de automatización. No solo hay más rocas que arcilla en el valle, sino que si usáramos arcilla en el desierto para construir la barricada, el agua de la arcilla se congelaría en el invierno y se derretiría en el verano, haciéndola blanda y blanda. La arcilla estaba en todas partes, por lo que era un buen material para construir paredes cortas, pero no era el material adecuado para todo. Las piedras son tan comunes como la arcilla. Si apilamos piedras primero y luego las apoyamos con arcilla, deberíamos poder construir una barricada más alta que la de automatización.
Los constructores de la casa de Horazen se han vuelto hábiles para seleccionar las piedras correctas y apilarlas en posición vertical, por lo que deberían poder mostrar sus habilidades construyendo la barricada. Eso es bueno. El problema es que las canteras no son muy comunes, dijo Saul. Hay muchas piedras aquí ya que estamos rodeados de montañas, pero si vamos al desierto, se necesitará mucha mano de obra y tiempo para sacar las piedras de las canteras. Incluso si ponemos todos nuestros hombres y dinero en el proyecto, tomará al menos 100 años. ¿Es eso así? La crack asintió levemente. Pensé que tomaría 200 años. Saul dejó escapar una bocanada de aire por la nariz y preguntó sin palabras por qué la crack había mencionado la idea cuando sabía la razón por la que no sería viable. La gente no puede vivir 200 años. Y los hombres lagarto ni siquiera pueden vivir 100 años. No tienes que seguir enseñándome lo que ya sé. ¿Y qué? ¿Vas a rendirte? No. Fue mi idea inicial, y me di cuenta de que había un problema como usted señaló. Así que lo he mejorado. ¿Tenemos más papel? Saul dejó un paquete de papel que le había traído a la crack como regalo. La crack marcó el papel y dibujó lentamente mientras pensaba con más cuidado esta vez. Era otro mapa, pero representaba un área mucho más pequeña con más detalle. Mientras atravesábamos el desierto para atacar a los Renard, aquí había un río que fluía hacia el norte. Aunque es el cauce donde las corrientes deberían ser más lentas, sigue siendo bastante rápido. Había un pequeño grupo de unos 20 gnomos en la zona, así que les pregunté al respecto y me dijeron que en invierno, solo la superficie del río se congela, por lo que la gente puede pasar por encima, pero los carros no. Saul escuchó con interés lo que decía la crack. Según él, partes del área por la que atraviesa la línea podrían quedar excluidas del proyecto de construcción. ¿Y aquí? No lo supe hasta que llegamos, pero es un pantano. Un guerrero se ofreció como voluntario para probarlo, y era tan profundo que no llegó al fondo a pesar de que se había sumergido hasta que solo su hocico sobresalía de la superficie. Sería difícil pasar no solo para los vagones, sino también para alguien montado en cacatúas. Exactamente. Saul golpeó el diente canino que sobresalía de sus labios y dijo, entiendo lo que intentas decir. Estás diciendo que el desierto en sí tiene una variedad de terrenos, y podrían actuar como barricadas naturales. Pero incluso si asumimos que estos terrenos están igualmente espaciados, la brecha sigue siendo amplia. ¿Cuánto tiempo llevaría construir la barricada de piedra teniendo eso en cuenta? 80, no, creo que tomará alrededor de 70 años, dijo Saul. En ese caso, podrías lograrlo si eso es todo lo que haces por el resto de tu vida. Pero no puedo simplemente construir una barricada por el resto de mi vida. Y eso llevará demasiado tiempo. En el lapso de 70 años, los enemigos habrán invadido nuestra tierra numerosas veces. Entonces deberíamos abandonar la idea. Tengo otra idea. Saul no se rió de la crack a pesar de que sus planes habían fallado 2 veces. Muéstrame todo lo que quieras. La crack asintió y volvió a dibujar. Esta vez, no era un mapa. La barricada actúa como una forma de retrasar la invasión enemiga hasta que los demás guerreros y yo lleguemos a ella. ¿Y qué si pensamos de la manera opuesta? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de retrasar al enemigo, reunimos nuestras tropas más rápido? Pero las cacatúas son lo suficientemente rápidas. Son más rápidos que los caballos o las comadrejas grandes. No podemos hacer que corran más rápido. Las cocatriz son las únicas más rápidas que las cacatúas, pero no todo el mundo puede montar una cocatriz como tú. Hay algo más rápido que caquetrices, y es algo que todos saben cómo usar. ¿Qué es? Fuego y humo. Pero Saul, que estaba a punto de decir que no podían viajar sobre fuego y humo, de repente se dio cuenta y encontró la idea admirable. Los mensajeros solían ser los que montaban una cacatúa para informar sobre avistamientos de enemigos, pero el fuego y el humo no requerían un mensajero. Ellos mismos eran el mensaje. Si se ven enemigos al final de la frontera aquí, los guardias encenderían un fuego y provocarían humo. Y viendo eso de lejos, el guardia del siguiente puesto también encendía un fuego.
Si esto se repite, sabremos de la aparición de un enemigo más rápido que usando una cacatúa o una cocatriz. Lo que dibujó la crack parecían 5 altares hechos de piedra, cada uno de los cuales tenía una plataforma donde se podía poner madera encima y quemar. Eran faros. Cuando me paré en el desierto, la distancia entre la persona que estaba en el horizonte y yo era de unos 4,000 pasos. Desde un terreno más alto, uno puede ver más lejos y será más fácil detectar a los enemigos cuando tengan una cantidad peligrosa de soldados. ¿Por qué hay 5? Una de las balizas siempre estaría encendida para ver si los guardias están haciendo su trabajo. Esto indicaría que las cosas están en paz. 2 encendidos significaría que se ha detectado un enemigo. ¿Y qué? La tercera baliza se encendería solo cuando se viera al enemigo acercándose a la frontera. El cuarto se encenderá cuando los enemigos hayan invadido, y el quinto se encenderá poco después para indicar que ha estallado una pelea. La crack no quería simplemente verificar si se detectó a un enemigo o no. También quería que la gravedad de la situación se incluyera en el mensaje. Saúl estuvo de acuerdo con esta idea. Cuantos más fuegos se encendieran en las balizas, más urgente era la situación y, a través de eso, se podía ajustar la cantidad de tropas que se enviarían a la frontera. Solo con esto, podríamos defendernos de los enemigos que vienen del desierto. Y el desierto no es una ruta de invasión ideal que los enemigos elegirían en primer lugar. Saúl estuvo de acuerdo. Sí. No hay otra opción cuando se trata de llegar a la costa norte, pero para llegar a Horazen, tomarían el otro lado, haciendo así que la línea de suministro sea más larga. Así es. Los vagones necesitan ir y venir para obtener suministros, pero la ruta se volvería 3 o 4 veces más larga que ir directamente por automatización. Incluso si los enemigos se dan por vencidos en la obtención de suministros y dependen del saqueo, no hay muchas aldeas en el área para eso, y sería más difícil obtener agua a medida que avanzan. Tienes razón. Además del hambre, la sed también les dificultaría luchar adecuadamente. Entonces la crack respondió, por lo tanto, quien quiera que venga a través del desierto solo intentará atraparnos con la guardia baja como lo habían hecho los Renard, o estarían tratando de infiltrar una gran cantidad de tropas sin que lo sepamos. Una barricada construida con piedras proporcionaría una defensa más fuerte, pero evitar que otros ejércitos se cuelen a escondidas también es genial en sí mismo. ¿Cuánto tiempo tomaría con este método? Saúl señaló el primer y segundo mapa y preguntó, ¿cuánto mide la distancia de aquí a aquí? Tal vez menos de medio día caminando. Entonces sería bueno tener una baliza colocada aquí. Saúl tomó el carbón y marcó los diferentes lugares. Hay un camino lateral en el valle de automatización, y si los enemigos conocen las balizas, podrían enfocarse en atacar a automatización en su lugar. ¿No hay otra defensa? Construiremos la barricada como estaba planeado. Pero los comerciantes necesitan ir y venir, así que no podemos simplemente bloquear el camino. Podemos encontrar un terreno natural como el valle y reforzarlo con una fortaleza de montaña. ¿Y poner un faro en la cumbrera de la fortaleza? Así es. Saúl contó los puntos marcados en el mapa y sumó el número de fortalezas que se construirían en el valle que conducía a la automatización. Pensó en cómo sería mirar hacia abajo desde la perspectiva de Dios en la noche. El borde de Black Skull sería claramente visible desde lo alto del cielo. Porque la frontera no brillaría con una barricada de piedra, sino con una barricada de fuego y humo. La línea que la crack dibujó con carbón también sería como un rayo de luz. Sin embargo, como Saúl era el compañero de la crack, necesitaba asegurarse de que las cosas no salieran mal debido a la excesiva confianza de la crack. Saúl dijo en un tono serio, solo se necesitarán unos pocos vagones de piedra para construir las balizas. Tendré que prestar atención a cómo está construido, pero podemos colocar un guerrero allí para proteger el fuego para que no haya muchos problemas para volver a encender el fuego si se apaga por la lluvia o el viento. Sin embargo, el problema radica en la fortaleza. Probablemente tomará 2, 3 o tal vez 4 veces más que construir las balizas. Los humanos de Automation podrían buscarnos un terreno natural, pero incluso si hay muchas piedras, llevará mucho tiempo desenterrarlas y apilarlas.
Está bien si la fortaleza tarda un poco más ya que la automatización está allí. Deberíamos hacer las balizas primero. ¿Cuánto tiempo crees que tomará todo? Saul respondió con calma, alrededor de 5 años. Asterisco asterisco asterisco. Orasen 3 años después. El Palacio Real de Black Skull fue construido sobre una plataforma de piedra con madera de alta calidad de la costa norte. Para que fuera fresco en el verano, se construyó un maru, y pilares sobre la plataforma de piedra, y para bloquear el frío en el invierno, se instalaron puertas corredizas entre las columnas para crear habitaciones. Estas puertas corredizas se hicieron inicialmente con tablas de madera, pero como Saul descubrió que se podía usar papel para dejar entrar la luz del sol, todas las puertas corredizas fueron reemplazadas por puertas chango, 2. Pero eso no fue suficiente para bloquear el frío. Debajo de los pisos del Palacio Real había un camino sinuoso que comenzaba desde el horno y terminaba en la chimenea. Este era un ondol, 3. Si el horno estaba encendido, el calor se desplazaría por el camino de piedra y arcilla roja, calentando así todo el edificio. El ondol se hizo originalmente como prueba en el Palacio Real. Luego, los guerreros que pasaban el invierno allí se enteraron, e incluso aquellos que ya habían construido sus casas modernizaron sus pisos para replicar el sistema de calefacción en el Palacio Real. Vencer el frío era un asunto importante para los hombres lagarto. La crack se sentó solo en el gran salón, un gran espacio abierto donde se colocó el trono. Era una mañana temprana de invierno, por lo que, aunque Saul había cambiado todas las puertas por puertas chango, el gran salón estaba oscuro. Solo salía luz de las antorchas que los vasallos dejaban encendidas. Afortunadamente, el aire no estaba frío a pesar de que el gran salón era el lugar más grande del Palacio Real. Todo fue gracias al ondol, que era el orgullo del Palacio Real. Todavía quedaba mucho tiempo hasta que llegaran los vasallos, pero la crack se despertó temprano por alguna razón. Cuando la crack se aclaró la garganta, su voz resonó en el gran salón. Black Skull se había estado desarrollando sin muchos problemas. Los elfos de la costa norte ahora se habían asentado, los humanos en automatización estaban obteniendo grandes ganancias, y en el archipiélago del sur, los astacideas habían aprendido técnicas de minería de los hombres lagarto y comenzaron a minar. Pero la crack estaba preocupado por algo. A pesar de que había establecido un país, pensó que existía la posibilidad de que no estuviera calificado para ser rey. ¿Quién diría que mantener un país sería más difícil que comenzar uno? La crack creía que de alguna manera podría resolver todos los problemas que tenía delante, y eso era lo que había estado haciendo hasta ahora. Sin embargo, siempre surgían problemas en Black Skull. Y la mayoría de ellos surgieron en lugares lejanos donde la crack no podía visitar personalmente. Necesitamos supervisar estrictamente las situaciones internas tanto como nos enfocamos en defendernos de enemigos extranjeros. Ese era el problema. Unificar a los hombres lagarto y expulsar a cualquier otra especie para crear un grupo homogéneo fue una buena estrategia cuando se construyó un país por primera vez. Todo sería más sencillo cuando aliados y enemigos estuvieran claramente definidos. Pero ese no fue el caso después de que se estableció un país. Otras especies, excluyendo a los humanos, tienen miedo de los hombres lagarto. No todas las especies podrían ser expulsadas de Black Skull. Muchas de las tribus que vivían en Black Skull no eran hombres lagarto, y continuaron viviendo de la caza, la recolección y la agricultura. Aunque los tamaños de las otras especies eran pequeños en comparación con los hombres lagarto habían estado recaudando sus ganancias como impuestos. El miedo no siempre es ventajoso cuando se gobierna un país. Muchas especies obedecieron y aceptaron que los hombres lagarto estaban por encima de ellos, pero algunos no lo creían. Se negarían a admitir su derrota y tratarían de desafiar a los hombres lagarto. Por supuesto, Black Skull había aceptado y ganado todos los desafíos hasta ahora. Si surgían signos de rebelión, los guerreros adjuntos competentes reunirían guerreros y derrotarían a los enemigos incluso cuando tuvieran el doble o el triple en comparación con los guerreros Lizardmen. Y la crack creía que siempre ganarían bajo el cuidado de Dios. Pero si la cantidad de especies diferentes continuara disminuyendo así, Black Skull eventualmente se debilitaría como nación. Sea sumiso, o pelee.
Esas eran las dos opciones. El miedo impediría que otras especies encajaran. Si Black Scale permitiera que su población disminuyera mientras los otros países aumentaban sus poblaciones, Black Scale parecería una broma. La Crack trató de repasar las diferentes posibilidades. En particular, pensó que las rebeliones podrían volverse menos frecuentes si lograba que todas las demás especies creyeran en el mismo Dios. Sin embargo, la fe no podía desarrollarse por la fuerza. Y sería aún más improbable que alguien reverenciara repentinamente a un Dios que los había amenazado durante muchos años. Para convertir a otros a seguir al Dios Insecto Azul, era necesario que hubiera una manera de unir los corazones de todos. ¿Vivir juntos en una tierra no es suficiente? Entonces, una voz familiar respondió de repente a la pregunta de la Crack. Sí. La Crack miró hacia arriba para encontrar el origen de la voz. Allí estaba un hombre lagarto. El hecho de que vivas en la misma tierra no significa que vivas en el mismo tiempo. No se había oído el sonido de las puertas abriéndose, y este hombre lagarto acababa de aparecer detrás de un pilar. Le faltaba un brazo y tenía arrugas y escamas sin brillo, que eran las características de un anciano de los hombres lagarto. Lo que era particularmente interesante de su apariencia era que había un brillo azul alrededor de la silueta del hombre lagarto. Sorprendido, la Crack miró la figura. Era una cara familiar. Atrapa estrellas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.